La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Hola, soy Óscar y me he hecho mecenas porque en estos días de confinamiento, sobre todo en los primeros de shock, las noticias de casi todos los medios parece que nos querían lo más en shock posible, y la Cafetera me ha dado un espacio de información con sosiego, con coherencia y con responsabilidad. Así que he decidido que tengo que apoyarla. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? La Cafetera. Dirige Fernando Berlín. En el programa La Cafetera de Radio Cable. Una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia, ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares. Con María Navarro y Pilar de la Peña. Y lo que yo quisiera es que aprendamos lo que nos pasó. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país enormemente injusto, enormemente desigual, y que tenemos que empezar a construir un país distinto, más igual. Que la salud no es un tema menor, el Estado debe estar presente. Que la educación no es un tema menor, el Estado debe estar presente. Porque si el Estado no está presente, nos pasa lo que pasa. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, se não puder trocar, troca o chefe dele, pode trocar o chefe dele, troca o ministro. Si no ahorramos en el gasto corriente del Estado y entregamos buena parte de ese ahorro a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los artesanos, a los campesinos, podríamos ver miles de emprendimientos quebrados y millones de hermanos sin empleo. We were taken through the shadows, we were carried. I'm still here, and I tested very positively in another sense. So this morning, yeah, I tested positively toward negative, right? A world with different eyes, and we sang. Y por supuesto, no hay que ser muy un ávido analista para darse cuenta que esta actitud de la derecha más radical, pues esto moviliza, por supuesto, a los progresistas. Porque claro, en fin, sí. nadie, fíjese, lo dice alguien que ha sido presidente del gobierno, lo diría igual si ahora hubiera estado al frente Rajoy en el gobierno. Acierta Pedro Sánchez al rectificar y no dar por perdida la temporada turística. Acierta, aunque llega tarde, al declarar luto nacional. Tengo que decirle que yo, desde luego, tengo la mejor de las opiniones de este gobierno de coalición, que trabaja todos a una, con distintas sensibilidades, claro que sí, porque es lo que han querido los españoles, pero todos a una en una respuesta que tiene que ser positiva a esta crisis sanitaria, económica y social. Es fundamental una nueva arquitectura laboral, pero mire, es que esa nueva arquitectura laboral tiene que pensar en otros términos. No se trata de volver a la legislación anterior previa a la reforma laboral del Partido Popular. De lo que se trata es de asumir los cambios necesarios que ahora hay que producir en un mercado que ha cambiado. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León. Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona. Progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. Muy buenos días, cafetera, bienvenidos un día más, una mañana más a este programa, a este espacio en el que se juntan las proscritas de Sherwood haciéndose hueco entre la maleza, llegando hasta el claro en el bosque y sentándose alrededor de esta gran mesa donde hemos colocado unas tazas de café, las portadas de los periódicos y donde vamos a sentarnos a charlar en los próximos minutos sobre la actualidad
y también sobre la vida. Buenos días, mundo, ¿quieres un café? Almohadilla, la cafetera, sosiego. Almohadilla, la cafetera, sosiego. Es verdad, es el principio sobre el que hemos sostenido durante todas estas semanas el programa, y hoy en un día especial en el que en la península ibérica, otros países estáis viviendo otras secuencias del confinamiento, de la pandemia, pero en España empieza esa transición hacia la nueva normalidad. A partir de hoy, 25 de mayo, una buena parte de las comunidades autónomas pasan a fase 2, donde quedan abiertas numerosas posibilidades de movilidad, y otras tantas, aquellas que todavía faltaban, pasan a fase 1. Es el caso, por ejemplo, del lugar en el que nos encontramos. Y bueno, eso supone, por ejemplo, poder desplazarse ya en familia, poderse mover reuniones de 10 personas, eso sí, con mascarilla y con distancias de seguridad, pero también movilidad dentro de la misma provincia, lo cual, bueno, pues es todo un cambio para 2 meses de confinamiento que nos ha obligado a permanecer en los domicilios, con la movilidad muy restringida. Bueno, todo esto está cambiando. Ha sido un fin de semana además muy agitado, con protestas contra el gobierno convocadas por la extrema derecha en algunas de las grandes ciudades. Se han movilizado, se han manifestado dentro de los automóviles, pero bueno, son imágenes a las que no estamos acostumbrados y por lo tanto que componen también la fotografía de este país en este minuto. Cambio, fases para la desescalada, cambios muy importantes en la mayor parte de las comunidades autónomas. 11 comunidades ya tienen fase 2, Aragón, Asturias, Baleares, Canarias, Cantabria, Extremadura, Galicia, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja, ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, y también otras tantas en fase 1. Hay algunas regiones además que han solicitado cambio, que han tenido más dificultades, pero siguen en fase 1 otras tantas. Y mientras tanto, Comunidad de Madrid, Barcelona, Castilla y León han podido pasar de fase tras semanas de total o parcialmente en fase 0, y en fase 1 se mantiene la Comunidad Valenciana, varias zonas sanitarias catalanas, la provincia andaluza de Málaga, Granada, las castellano-manchegas de Toledo, Ciudad Real, Albacete. Bueno, el mapa es bastante interesante, habida cuenta de que retratan un poco cómo va siendo el conteo también de nuevos contagios y cómo se va reduciendo en algunos otros lugares dentro de la península ibérica. Vamos a hablar de eso, es un cambio de paradigma, pero en todo caso nos va devolviendo poco a poco, lentamente, a la normalidad. Hay preocupación con los rebrotes, pero la humanidad no ha desaparecido, el mundo sigue aquí. Volvemos a una cierta normalidad. Es verdad que ha golpeado de forma mucho más fuerte de lo que nunca se imaginó, tanto a las economías como a las políticas de los países, incluso a las libertades de los países, pero seguimos donde estábamos. Buenos días, cafetera. ¿Quieres un café? María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues poco a poco hay una cierta recuperación de la normalidad a partir del día de hoy. En algunas comunidades autónomas, como ya llevaban unos días, pues esto es un pequeño avance más todavía en la situación en la que se encontraban. Para otros es una novedad, pero en todo caso las cosas van retomando otra vez su curso. Bueno, y también nos tiene que servir para eso, ¿no? Para recuperar cierto optimismo, para seguir hacia adelante y ver que sí que hay luz al final del túnel. Y me gustaba una pregunta, no sé, creo que la hacía mi hermana Maca en Twitter, que decía, bueno, hemos pensado algo. Bueno, pues de todo esto vamos a hablar, vamos a repasar también las portadas de los periódicos y vamos a ver de qué manera han estructurado la información en la gran agenda Setting, y vemos también qué podemos aportar con aquellas cosas que se comentan en los oscuros callejones de la corte madrileña, que empiezan a recuperar su nocturnidad. Ayer la zona centro se preparaba, por la tarde ya empezaban a iluminar algunos comercios, algunos bares, no sé si esperando a las 12 de la noche, no sé si simplemente para manifestar que ya estaban preparándose. Bueno, buenos días, Resistencia. Xavi Graciauru dice, Elena,
Tania de la Fuente, David Quirós, Ferran, Manel, Angélica, Chapi, el Conde de Montecristo, José, un montón de gente, Nativo, que se van incorporando a esta hora y a quienes saludamos ya, y os pedimos que nos ayudéis también a conformar esta página de actualidad. Ya sabéis que tenéis un número de teléfono, 627-002-002, donde hay un WhatsApp y ahí podéis dejar vuestras notas de audio, podéis enviarnos vuestras opiniones y vuestras fotografías de palabra. ¿Cómo veis lo que está ocurriendo? ¿Cómo veis esta desescalada que os sugieren? Ahora veréis, porque además también hay algunas novedades respecto a cómo será el futuro. Sánchez ofrece a las comunidades autónomas acortar incluso un poquito más las fases de desescalada. Parece que el presidente prevé prorrogar el estado de alarma, pero sí contempla que queden excluidas partes del territorio y que las propias comunidades autónomas puedan introducir matices en la desescalada, por ejemplo, acortando los tiempos. No tendrían la necesidad de esperar 15 días cada vez que quieran cambiar de fase, sino que iría ligada a los índices que vayan marcando los contagios y la posibilidad de atención del sistema de salud. En todo caso, los expertos siguen advirtiendo, el virus no ha desaparecido. Lo que pasa es que ahora hay sitio para usted en los hospitales. El virus sigue estando presente y por lo tanto hay que tener cautelas en la vida cotidiana. Bueno, en todo caso, como digo, anunciaban desde el Ministerio de Sanidad los cambios en la fórmula, los cambios de fase en algunas comunidades autónomas. Pues bien, los territorios que progresan de fase son los que les voy a anunciar a continuación. Progresan a fase 1 todas las provincias de Castilla y León, las 9 provincias de Castilla y León, Ávila, Segovia, Soria, Burgos, Palencia, León, Zamora, Salamanca y Valladolid. Esta comunidad autónoma ha decidido cambiar de unidad territorial. En lugar de una área básica de salud, la unidad territorial en esta comunidad autónoma va a ser la provincia. Progresa también a la fase 1 las zonas sanitarias de la ciudad de Barcelona, Metropolitana Sur y Metropolitana Norte, y progresa también a fase 1 toda la comunidad autónoma de Madrid. Bueno, y entonces hay algunos aspectos que en estos días van a estar colocados en el foco. El cambio, la preparación para volver a una cierta normalidad, para acoger el turismo. También se habla de novedades respecto a la posible entrada de turistas en España a partir del mes de julio, con algunos controles en todo caso, con el detalle de algunas regiones declaradas como zonas seguras, pero en todo caso un intento de la vuelta a la normalidad que ya empieza a observarse en algunas terrazas en centros turísticos. Veíamos, por ejemplo, hoy portada de los periódicos como algunas terrazas se preparan para volver a la normalidad, eso sí, con nuevas medidas de distanciamiento entre mesas, con menos aforo para los clientes, pero mientras tanto también manteniendo nuevas medidas sanitarias. La imagen, las terrazas, las últimas terrazas en abrir, la imagen es portada en el periódico El Mundo, en el periódico El País también, porque Madrid, Barcelona y las 9 provincias de Castilla y León estaban ayer ya dando los últimos retoques a la preparación de la desescalada, y entonces se ve pues una fotografía en la Plaza Mayor de Madrid y están los trabajadores de una cervecería midiendo las mesas de una terraza, para colocarlas a la distancia que han recomendado desde las autoridades. Bueno, porque lo cierto es que todo esto nos ha hecho replantearnos muchas cosas. Eso sí, el gobierno insiste en que el turismo extranjero vuelve en el mes de julio, aunque, claro, las condiciones en las que lo va a hacer... Les anuncio que habrá temporada turística este verano. Tenemos el propósito de garantizar la reactivación del turismo nacional de cara a esta misma temporada de verano, y por ello invito públicamente a todos los establecimientos turísticos, a los bares, a los restaurantes, a los destinos de playa, del interior, a que se preparen desde hoy para reanudar su actividad en pocos días. En segundo lugar, como saben ustedes, España recibe cada año más de 80 millones de visitantes. Por eso les anuncio que a partir de julio, del mes de julio, se reanudará la entrada de turismo extranjero a España en condiciones de seguridad. Así que ahora cobran fuerza también las tesis que manteníamos desde hace días, cuando el gobierno trataba de enviar ese mensaje de contundencia a las autoridades europeas diciendo que España iba
a controlar la entrada de turistas extranjeros e incluso se especuló con la posibilidad de establecer un periodo de cuarentena para aquellas personas que quisieran visitar o instalarse en nuestro país o aquellas personas que contasen con una segunda residencia, por ejemplo, ciudadanos alemanes o británicos o franceses, que tuvieran que pasar unos días de cuarentena en sus domicilios antes de poder hacer una vida relativamente normal en los lugares de destino. Eso aparentemente parece que queda descartado. En todo caso, de lo que sí que se está hablando es de que se establezcan corredores muy concretos de seguridad entre aquellas capitales, aquellos lugares que cuenten con menos casos, con menos contagios, y aquellas otras ciudades, lo que se ha conocido como los corredores verdes, y también numerosas iniciativas para garantizar la seguridad. El gobierno lo que quería era enviar un mensaje de una cierta contundencia que le permitiera rebajar, que pudiera ser rebajado después, y eso lo que estuviera es enviando un mensaje de seguridad para los turistas, que fueran conscientes de que si iban a venir a España iban a venir con todas las garantías, tanto para ellos como para los españoles. En todo caso, es verdad que esto nos va a obligar a reestudiar, a configurar nuevas estructuras, pero también en lo laboral, también. Decía Chimo Puig en El Objetivo, en el Estatuto de los Trabajadores, y esto debería ser motivo de reflexión para toda la estructura. Es fundamental una nueva arquitectura laboral, pero mire, es que esa nueva arquitectura laboral tiene que pensar en otros términos. No se trata de volver a la legislación anterior previa a la reforma laboral del Partido Popular. De lo que se trata es de asumir los cambios necesarios que ahora hay que producir en un mercado que ha cambiado. Hay muchas empresas como Globo y otras que no estaban presentes, que no tenían tanta importancia, el teletrabajo tampoco lo tenía. Por tanto, hay que configurar un nuevo estatuto de los trabajadores, una nueva relación laboral y que desde luego se reequilibre, y es absolutamente necesario, y por eso hay que derogar desde luego cuestiones básicas como es lo que es la formulación de lo que es la representación sindical y todo lo que es ese espacio de negociación colectiva que es fundamental para la profundización de una sociedad avanzada. Pues sí, en efecto, porque algunas de las cuestiones que han venido acompañando al confinamiento y a la lucha contra la pandemia global han estado relacionadas con la economía y también con las estructuras laborales. Cambios muy importantes en todos los órdenes. De pronto ha irrumpido el teletrabajo de forma masiva, también una nueva forma de relación con el trabajo, también con los ERTEs, los despidos temporales. También el sector turístico está pidiendo que se prorroguen esos ERTEs, que les permitan mantener una cierta prórroga en una temporada que se da por, si no perdida, con enormes dificultades. Así que, mientras tanto, eso sí, están mirando también la forma de poder sostener la economía para miles de familias que han quedado al calor de esta pérdida de masa laboral en una situación de absoluta debilidad. El Gobierno va a aprobar esta semana un subsidio denominado el ingreso mínimo. Es el rescate que está previsto para 850.000 familias. Esta semana será aprobada una de las medidas sociales estrella, un ingreso mínimo vital que debería beneficiar a unas 850.000 familias con un coste de 3.000 millones de euros. Con esta iniciativa el Ejecutivo pretende corregir un desequilibrio, dice el periódico El País, que ya antes de la crisis del coronavirus arrastraba la economía española, porque el 28,5% de la población está en riesgo de pobreza, muy por encima de la media europea del 17%. El Gobierno tenía ya prevista esta medida antes de la pandemia, pero la nueva crisis le ha animado a acelerarla. Hasta su aprobación definitiva ha habido que superar divergencias entre ministerios, entre ministros como Escrivá, como Iglesias, con diferentes posturas sobre su alcance y la velocidad de su puesta en marcha. Un ingreso mínimo vital defendido incluso ya por algunos economistas liberales que sostienen que es la manera de estimular precisamente el consumo y además ayudar a que mucha gente paralelamente no se quede directamente, no dejarlos al pie del abismo. Bueno, pues esto también nos pone, claro, porque como en las portadas de los periódicos, no esperéis mucha complacencia con este tema, muchos aplausos, pero como se ha evidenciado mucho las divisiones internas, incluso en esta misma información del periódico El País apuntaban en esa dirección las divergencias internas. Pedro Sánchez este fin de semana
también envió un mensaje sobre el estado de salud del gobierno de coalición, ahora que aparentemente está tan cuestionado. Los gobiernos de coalición tienen distintas sensibilidades. Y lo que tenemos que hacer es, evidentemente, aprender, todos también, no solamente dentro del gobierno, sino también en el conjunto de la sociedad, a ver esas distintas sensibilidades. Pero en todo caso yo no lo veo ni que haya sido uno ni otro, al contrario, no creo que se hayan planteado en estos términos. Sí tengo que decirle que yo, desde luego, tengo la mejor de las opiniones de este gobierno de coalición, que trabaja todos a una, con distintas sensibilidades, claro que sí, porque es lo que han querido los españoles, pero todos a una en una respuesta que tiene que ser positiva a esta crisis sanitaria, económica y social. Eso decía Pedro Sánchez. También hemos escuchado a José Luis Rodríguez Zapatero. Y por supuesto, no hay que ser muy un ávido analista para darse cuenta que esta actitud de la derecha más radical, pues esto moviliza, por supuesto, a los progresistas. Porque claro, en fin, sí. Nadie, fíjese, lo dice alguien que ha sido presidente del gobierno, lo diría igual si ahora hubiera estado al frente Rajoy en el gobierno. La crisis ha sido tan grave, tan inesperada y tan desconocida, no solo para España, sino para la inmensa mayoría de los países del mundo, que tengo la convicción plena que ningún gobierno hubiera podido hacer una tarea más eficaz y mejor que la que ha hecho este gobierno. El Partido Popular está a tiempo, ha votado 3 veces a favor del estado de alarma, una abstención y una en contra. Tiene la prueba definitiva, en mi opinión, ante el país en la Comisión de Reconstrucción. Es algo que todos sabemos de algún modo, pero que puede que nadie te haya explicado nunca. Si tú a tu hijo antes de una carrera le dices, te vas a caer, tú no vales para esto, ese niño se va a caer. No hay más opciones, porque le has hecho creer que es posible. Y hay algo que le empuja a cumplir la profecía. Pero si en lugar de eso a ese mismo niño le dices, corre, vuela, no te detengas, y si te caes, aquí estoy para levantarte, ese niño jugará mejor que si nunca le hubieras dicho nada. Hay una responsabilidad ineludible en cómo hablamos, en cómo tratamos a los demás, porque nuestras palabras tienen un poder más grande de lo que nunca hubiéramos imaginado. Cada día tienes la opción de cortar las alas de los demás hablando del miedo y de la incertidumbre. O puedes dejar que tus palabras les empujen hacia sus metas, confiando en la capacidad infinita que hay dentro de todo ser humano. Se conoce como efecto Pigmalión y funciona en cualquier momento de nuestras vidas. Can achieve peace. Oh, yes, I know it. All you will take your old wise away, and the winter will never forget. Only with love can achieve peace. Bueno, pues así que, en fin, el foco colocado, porque también hay una gran tensión política, se está viviendo una tensión derivada de, bueno, también han sido muchas semanas para la ciudadanía, confinados. También ha habido una gran movilización por parte de la oposición, muy crispada, que han estado utilizando toda esta pandemia para movilizar políticamente a los suyos. Este fin de semana ya sabéis que ha habido numerosas convocatorias, algunas de las cuales han reunido, miles de coches por las calles que han colapsado el centro de algunas ciudades, convocados por la extrema derecha. Así que hay una cierta preocupación a lo que esto pueda conducir, porque desde el gobierno... Claro, una cosa es luchar contra la pandemia y otra muy diferente tener que afrontar los problemas de convivencia que esto está acarreando. Algunos sospechamos que esto tiene que ver con que el tiempo del confinamiento también pasa factura. No es fácil para nadie tener que asumir la situación que hemos pasado y tener que asumir también que se ha producido un importante recorte en términos de derechos sociales. Esto ha sido con mucho oportunismo utilizado por los partidos políticos de la oposición, pero además de la angustia y del miedo, también ha habido mucho tiempo libre. Así que ha habido lo habéis visto, una gran movilización en las redes sociales, hay una gran agitación, y esto tiene que ver con el tiempo libre. En la medida en que vayamos ocupando todas nuestras responsabilidades, pues poco a poco seguramente irá todo volviendo
a la normalidad. Bueno, de momento, desde el Partido Popular tampoco sueltan prenda. Acierta Pedro Sánchez al rectificar y no dar por perdida la temporada turística. Acierta, aunque llega tarde, al declarar luto nacional. Desde el Partido Popular seguiremos ejerciendo una oposición firme y responsable, presentando propuestas, denunciando todo aquello que está haciendo mal el gobierno de Sánchez. Nuestra lealtad es con los españoles y lamentablemente tenemos un presidente del gobierno que no está a la altura de las circunstancias. Así que desde la oposición sigue habiendo críticas muy fuertes, pero ya sabéis que, bueno, es un fenómeno relativamente normal en tiempos de, bueno, donde hay que coger, pues está también los medios de comunicación. Las portadas también se están haciendo cálculos electorales. Hoy lo vemos en la portada del periódico ABC. La valoración del gobierno cae a su mínimo, dice el periódico ABC, por la gestión de la epidemia. Solo 1 de cada 4 aprueba la gestión de Sánchez y la mayoría censura su acuerdo con Bildu, según un barómetro del periódico ABC. También, esto lo vemos hoy en la portada. Por cierto, unas portadas que hoy han quedado completamente copadas, hoy han quedado tapadas, sepultadas bajo una publicidad, dado que hoy se produce un desconfinamiento bastante generalizado, cambio de fases en casi todas las comunidades autónomas. Las que no pasan a 2 pasan a 1 y se movilizan. Bueno, en todas las portadas han sido sustituidas por un anuncio de publicidad. Salimos más fuertes, un anuncio de publicidad del Gobierno de España, del Ministerio de Sanidad, que ha llevado a las portadas también este mensaje de esperanza, de optimismo, hoy en las portadas de todos los periódicos. Que es la portada hoy de los periódicos. Bueno, y la cuestión es que luego hay comunidades autónomas como Galicia que espera superar el estado de alarma definitivamente dentro de 15 días. Ya la comunidad autónoma ha entrado hoy en fase 2 con menos restricciones, pero todavía no se puede salir de la provincia. Los restaurantes y los bares, eso sí, abren con un aforo del 40%, sin servicio de barra. Las playas se parcelan con 4 metros cuadrados por bañista y el sector turístico gallego está pidiendo un plan para atraer visitantes. Es también una norma en el resto del país que están lanzando iniciativas y demandas parecidos. Pero los centros comerciales listos para abrir hoy. En todo caso, Galicia espera que se supere definitivamente el estado de alarma dentro de 15 días, superar también esta nueva fase. Algunas comunidades autónomas lo tendrán más fácil que otras, lo tendrán más sencillo porque el número de contagios ha sido menor y también tienen su sistema de atención primaria mejor preparado. Claro, la cuestión va a estar en saber cómo están los sistemas sanitarios de atención primaria en diferentes comunidades autónomas. De eso va a depender que se les conceda la posibilidad de cambiar de fase. En el periódico de Cataluña, hoy en portada, precisamente hacen hincapié en este asunto. La nueva primera línea contra la pandemia va a ser la sanidad primaria, los centros de salud de atención primarios, los centros locales, los pequeños. El virus desafía ahora la sanidad primaria. Los centros temen un colapso por las tareas de control del COVID-19. Médicos y enfermeras deben tratar al 85% de los positivos, pero denuncian que hay todavía falta de medios y falta de personal. Los ambulatorios optan por potenciar las visitas telemáticas y también están buscando ganar nuevos espacios. Habrá incluso controles de acceso a algunos lugares. Los sanitarios harán controles de acceso, toma de temperatura, etcétera, etcétera. Bueno, pero mientras tanto, con la mirada puesta en los sistemas de atención primaria, cómo están de preparados para hacer frente a esta nueva fase de la pandemia que, insistimos, no significa la desaparición del virus, significa que el sistema de salud ya está capacitado para ir acogiendo a los posibles nuevos contagiados. En todo caso, es verdad que con el ascenso de las temperaturas también se espera que haya un menor índice de contagios, aunque hay mucha preocupación por un posible rebrote en otoño. Pero el virus, tanto en las superficies como la manera de transmisión, tiene más dificultades, aparentemente, por lo menos es la tesis que manejan ahora los científicos, así sucede con otros coronavirus, tiene más dificultad de expansión si el clima es más cálido. Por ejemplo, en superficie
sobrevive menos horas en superficies que están mucho más a otras temperaturas, mucho más cálidas que en circunstancias normales. Estás escuchando La Cafetera. Y mientras tanto, lo que no ha cambiado es la preocupación sobre los centros de mayores. Hay una investigación hoy en Infolibre muy interesante porque hay 12 empresas que se embolsan, para que os hagáis una idea, solamente en Madrid, el 64% del dinero público para residencias. Tienen ya 135 geriátricos. Son los 3 principales grupos en Madrid, Amavir, Orpea y Domus. Reciben fondos públicos para el 92% de los centros que tiene la región en esta carrera privatizadora que se ha estado viviendo durante años, donde se ha entregado a manos de entidades como estas el dinero que estaba destinado al sostén público de la protección y la defensa de los mayores. Bueno, pues esta investigación de Infolibre revela que hay 12 empresas que se embolsan el 64% del dinero público para las residencias. También en Infolibre, Sanidad aconseja limitar el aforo, evitar las reuniones de más de 15 personas en las playas, desaconseja el baño, los usos recreativos en aguas continentales como pozas, remansos, cauces de agua dulce con escaso caudal, dice también el periódico Infolibre. Y la duda que se instala entre las autoridades. Volvemos a la casilla de salida. España se enfrenta con certeza a nuevos brotes locales. Ha ocurrido en China, ha ocurrido en Corea. ¿Cuál va a ser esta nueva normalidad? Siempre con la espada de Damocles, siempre con temor a un posible rebrote. ¿Cuánto tiempo? ¿Durante cuánto tiempo tendremos preocupación por esto? Así que, como veis, el foco completamente colocado en la desescalada. Es una buena noticia para un país que comienza a recuperar una cierta normalidad, también en la tensión política, en la crispación, también en las nuevas medidas económicas que se anuncian, con las que se apoyará a las familias este ingreso mínimo vital que llegará esta semana al rescate de 850.000 familias, que dice hoy el periódico El País. Así que las comunidades autónomas, España con la mirada puesta en la reconstrucción. Las comunidades autónomas están observando esto mientras las últimas terrazas se preparan ya para salir del confinamiento, y eso sí, se habla de si hemos llegado suficientemente preparados, si nos preparamos ante los riesgos, si estábamos advertidos. Claro, lo que pasa es que algunas de las personas que están criticando al gobierno por no haberse preparado suficientemente eran las que estaban hace 24 horas echadas al monte, echadas a las calles en sus automóviles de gama alta, protestando precisamente por el recorte de libertades. El ministro Salvador Illa, en un vídeo que se ha hecho muy viral, decía: si entonces, que apenas teníamos contagiados con coronavirus, ustedes me están diciendo que no cerramos a tiempo, que no confinamos a tiempo a la población, y ahora que tenemos muchos más contagiados, que tenemos casi 30.000 fallecidos, me están ustedes diciendo que desconfinemos. ¿Qué habrían hecho si yo llego a proponer el confinamiento cuando ustedes dicen que se debería haber hecho ahora, cuando lo dicen ahora, a posteriori? Bueno, pues ese es el debate, en todo caso político, que viene acompañado por algunos titulares de portada sobre la falta de previsión. Pero esta es la agenda setting por donde están llevando, por donde están marcando. Como digo, hay una cierta incoherencia en estar pidiendo desconfínenos ya, no nos coarten más las libertades, mientras a la vez estás diciendo: es que han tardado ustedes mucho en confinar a la población, por eso hemos tenido las cifras que hemos tenido. Bueno, ¿en qué quedamos? Hay una gran incoherencia en esto, parece un debate casi esquizofrénico. Pero esto es la agenda setting, esto es lo que marcan los titulares, los grandes medios de comunicación, porque luego hay otras noticias que van pasando inadvertidas, que vosotros consideráis que tienen que tener repercusión en la fotografía mediática, y para eso nosotros abrimos lo que conocemos aquí en el programa como la agenda de la cafetera. America safe again. Ante Dios Todopoderoso, Venezuela
por ahí hay un payaso. Lo primero que tiene que hacer, o tenía que hacer, es convocar a elecciones. Esas caritas del domingo. Lo que vamos a disfrutar el domingo con los progres. Le taché a Podemos de populista. Ahí me equivoqué. Pero el Partido Popular sí que tiene que tener credibilidad para hablar de corrupción, porque es nuestra seña de identidad. Y aprovecho la ocasión para invitarte a que acudas al acto de presentación de Vox en Barcelona. Pues este jueves, no sé si estaré yo, pero alguien de Ciudadanos seguro que acude, porque la cordialidad, de verdad, o sea, no es porque estemos, la gente que nos conoce fuera del plató sabe que esto ha sido siempre así. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Yes, we can. Yes, we did. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Más allá de la agenda setting está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafeteros. Buenos días, cafetera. Buenos días, mundo. Creo que la revolución dicen que será feminista o no será, y yo apunto, además, que será ecologista o no será. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Buenos días, Resistencia. Buenos días, cafetera. Buenos días, Resistencia. Os hablo desde Atenas, donde vivo y trabajo desde hace más de 3 años, cuando empezó la mal llamada crisis de los refugiados. Buenos días, cafetera. Buenos días, cafeteros. Muy buenos días, Resistencia. Os saludo desde Miami. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. radiocable.com. Bueno, y empezamos la agenda de la cafetera con una información que nos enviabais varias personas y que además tiene que ver con el día de hoy, con hoy lunes 25 de mayo. El personal sanitario ha organizado la primera protesta de desescalada, en concreto en Madrid, y según explican varias informaciones, es este mismo lunes a las 8 de la tarde en las puertas de todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. Explican que las trabajadoras y trabajadores agrupados en sanitarios necesarios en esta agrupación llaman a secundar esta protesta para demandar más personal y reforzar también la atención primaria, la hospitalaria y las plantillas de las residencias. El Salto Diario además ponía el foco en cuáles eran las principales demandas de esta agrupación. Decían que la convocatoria piden que se respeten todas las medidas de seguridad, distancias y mascarillas, y, como decía, entre las demandas pues está también garantizar los 10.000 puestos sanitarios con los contratos extra realizados para luchar contra la pandemia, y también piden reforzar, como decía, la atención primaria y la hospitalaria, y también dotar de personal en las residencias de mayores, así como también pues ayuda para afrontar las consecuencias de la pandemia. En definitiva, más medios y también pues luchar contra la precariedad laboral en este sector. Será este mismo lunes 25 de mayo a las 8 de la tarde en las puertas de todos los centros sanitarios de la Comunidad de Madrid. También, en otro orden de cosas, nos hacíais llegar esta campaña, la campaña Sumamos y Proponemos, que lo que se propone es dar visibilidad a todas esas iniciativas que desde la sociedad civil se han ido haciendo para responder a la pandemia. También un poco para pues lanzar un mensaje proactivo en la situación actual en la que nos encontramos. Piden que lo esencial deje de ser invisible, y en esta campaña pues se han unido varias organizaciones como la Cátedra UNESCO de Educación para la Justicia Social, el Instituto de Derechos Humanos, también pues la sección española de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad. Numerosas organizaciones que se han unido para, como decimos, pues dar visibilidad a las iniciativas que desde la sociedad civil se han ido haciendo, pues iniciativas ya sean educativas, culturales, artísticas, económicas, deportivas o de cuidado, y sobre todo decían que para contrarrestar esos mensajes, decían, de odio, esos bulos, esos insultos que desde las redes sociales pues se han ido lanzando, ¿no? Para contrarrestar todo esto, decían pues hay que contribuir a esta campaña para dar visibilidad a las iniciativas sociales que, decían, sientan las bases para construir un futuro inclusivo y sostenible. Pero también siguen sucediendo otras cosas más allá de la pandemia, y nos recordabais lo que ya veníamos diciendo también esta semana pasada, y era seguir la pista de lo que está sucediendo sobre el ciclón Amphan, que deja ya más de 100 muertos en India y Bangladesh entre protestas por falta de agua potable. Lo contaban en varias informaciones y decían que
Bueno, pues un total, por el momento, de 101 personas han muerto ya en India y Bangladesh por este ciclón. Y además también, a la vez, pues ha habido protestas. Miles de residentes de la ciudad de India de Calcuta han salido a las calles para exigir que se restaure la electricidad y agua potable. El caso es que el ciclón tocó tierra el pasado miércoles, acompañado de fuertes vientos y lluvias torrenciales, decían, y también, bueno, pues su paso destruyó al menos 1 millón de viviendas. Ahora ha dejado, bueno, pues destruida la red eléctrica, los pozos de agua potable y las líneas de teléfono. De ahí que, bueno, pues hayan producido una serie de protestas. El balance son 86 muertos en el estado indio de Bengala Occidental y 15 en Bangladesh. De hecho, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, elogió la gestión de India y Bangladesh para salvar vidas, porque entre ambos países han evacuado ya más de 3 millones de personas antes de que tocara tierra la supertormenta. Pero es verdad que, bueno, pues nos encontramos con estas consecuencias de que ya van más de 100 muertos en India y Bangladesh por este ciclón, que además, bueno, pues se suma a la difícil situación actual. Y también sobre cómo está afectando a la situación actual en las diferentes partes del mundo, nos enviabais esta información de Acción contra el Hambre, que se ha movilizado en el Amazonas. Amazonas es el departamento, decían, con el brote más fuerte en Colombia, y hablaban también de que, pues sumado a cómo está golpeando allí la situación actual, también pues hablaban de la necesidad de equipos de protección para el personal sanitario, un poco las deficiencias que están sufriendo en esa zona. Hablaban también de las serias dificultades para el acceso a agua segura y alimentos, y se hacían eco de, bueno, pues las informaciones que daba John Orlando, el director de este país de Acción contra el Hambre en Colombia, que decía: somos conscientes de las grandes necesidades y queremos responder, decían, al llamado de las autoridades, y se comprometían pues a realizar actividades complementarias que permitan pues una lucha efectiva, decía, y frontal contra la propagación del virus en Amazonas. Así que vemos cómo, bueno, pues en diferentes zonas se está afectando de manera diferente, también por la falta de recursos. Y para terminar la agenda de la cafetera, nos habéis hecho llegar una información sobre China y sobre cómo, bueno, pues ha sido esa vuelta a la nueva normalidad. El caso es que la polución en China es ahora peor que en los niveles pre-coronavirus. El mes pasado China finalizaba el confinamiento, y es que, de hecho, una buena noticia era que la calidad del aire había mejorado durante el confinamiento. Sin embargo, la polución ha vuelto incluso ahora con niveles superiores a los del mismo periodo hace un año. Así lo dice además un informe del Centro de Investigación de Energía y Aire Limpio, que es una organización independiente que va registrando esos datos de polución, y ahora muestra que está creciendo esa polución desde que terminó el confinamiento. Se refiere a datos entre abril y mayo que muestran, pues bueno, cómo ahora China está peor en cuanto a polución. Los niveles de polución son peores que los niveles pre-coronavirus. Bueno, pues seguimos aquí en la cafetera. ¿Y de quién es culpa esto? Todo esto es culpa vuestra. Bueno, de todos. Pues todo. ¿De quiénes? De todos vosotros. ¿A qué te refieres? A los bancos, al gobierno, la recesión, América, la señora Rook. Cada pequeña cosa que ha ido mal es por vuestra culpa. ¿Qué he hecho yo? ¿A qué viene esto? A mí me culpan de mucho, pero ¿por qué soy responsable de todo el mundo? Porque todos lo somos, cada uno de nosotros. Podemos sentarnos aquí culpando a los demás, culpando a la economía, culpando a Europa, a la oposición, al clima. Y luego culpamos a las oleadas de destrucción de la historia como si estuvieran fuera de control y fuéramos indefensos y muy insignificantes. Pero sigue siendo culpa nuestra. Ya sabéis por qué. Si una camiseta cuesta 1 libra, a una camiseta que cuesta 1 libra, no podemos resistirnos, ninguno de nosotros. Vemos una camiseta que cuesta 1 libra y decimos: oh, es una ganga, la compro, y la compramos. No me gusta ni la necesito, pero es una camiseta que me servirá como camiseta de interior. Y el vendedor se lleva 5 míseros peniques por la camiseta. Y algún campesino en su campo recibe 0,01 penique. Y nos parece bien a todos. Y entregamos la libra y compramos ese sistema de por vida. Yo vi cómo se iba a pique cuando empezó en los supermercados, cuando sustituyeron a las mujeres de las cajas por esas cajas de autoservicio. No, no es culpa nuestra. Odio esas cosas desde siempre. Yo no las soporto. Me sacan de quicio. Sí, pero no hicisteis nada, ¿verdad?
Hace 20 años, cuando aparecieron, os marchasteis. ¿Escribisteis cartas de queja? ¿Comprasteis en otras tiendas? No. Os pareció mal, pero dejasteis que pasara. Y ahora aquellas mujeres han desaparecido. Y nosotros lo permitimos. No, pero aún así y yo no creo que sí, que nos gusta el autoservicio. Lo queremos porque significa que podemos entrar ahí, coger lo que queremos y salir sin tener que mirar a esa mujer a la cara. La mujer que cobra menos que nosotros ya no está. Nos libramos de ella. Fuera. Enhorabuena. Sí, es nuestra culpa. Este es el mundo que hemos construido. Felicidades. Salud a todos. Years and Years, que siempre me preguntáis, es una serie de ficción. Debéis verla, si no la conocéis todavía, si no la habéis visto, porque retrata una distopía, el Reino Unido, cómo avanza, el discurso del odio, la xenofobia, cómo en una Europa cambiante, tremendamente dictatorial, cómo van avanzando los fundamentalismos y, francamente, el escenario que presenta es verdaderamente aterrador, pero cargado de conexiones con nuestro tiempo, con nuestro mundo, y es una serie, es una distopía, pero que se convierte en verdaderamente casi un augurio. Bueno, escuchas La Cafetera, seguimos aquí, vamos a hablar enseguida de información internacional. Pero antes, 627-002-002 es el WhatsApp del programa, es allí donde vosotros podéis dejar vuestras notas de audio para participar en La Cafetera. Y veníamos discutiendo a lo largo de estos días, hemos aprendido algo. ¿Qué hemos reflexionado exactamente? Fijaos en la noticia que contaba hace unos minutos María en la agenda de La Cafetera. Cuando ha terminado el desconfinamiento en China, la polución es ahora peor que en los niveles pre-coronavirus, cuando pensábamos, bueno, esto nos servirá para reflexionar. Hemos conocido estudios incluso que afirmaban que enfermedades como el COVID empeoraban por la contaminación. Y sin embargo, decíamos, bueno, es una oportunidad, le estamos dando un respiro al planeta, le estamos dando un respiro o estamos dando una nueva calada. Pues 627-002-002. ¿Estamos reflexionando en algo? Hay gente que nos decía, yo me iría a vivir a un pueblo. Muy buena Resistencia, Fer, María, Pilar. Hace casi un año, junio, hará un año, me vine desde Las Palmas, desde la capital de la isla de Gran Canaria, a una zona del noroeste, un municipio de Galdar, que está en el noroeste de la isla, y a un pueblo barra barrio costero que se llama Sardina. Y digo barra barrio porque no sé muy bien cómo definirlo, porque puede ser un pueblo y puede ser un barrio. Porque aquí la verdad es que tenemos todas las comodidades reales, porque esto iba a ser un apartahotel que no, o sea, el edificio en general iba a ser un apartahotel que no logró, digamos, el estatus de apartahotel y que se puso luego a explotación normal. Y mi hermano pues compró en su día un piso aquí en esta localidad, con su terraza, que es casi tan grande como el piso, con su piscina comunitaria y con la playa a 10 minutos y sus 2 plazas de garaje. Es un lujo, la verdad. Está muy poco vivido porque mi hermano por cosas de la vida no ha vivido aquí, y nosotros también por las mismas cosas de la vida, de temas económicos y tal, nos vimos obligados un poco a alquilar nuestra casa y a venirnos aquí. Y la verdad es que yo no he hecho de menos nada de la ciudad. Lo más que he hecho de menos es estar con mis amistades, pero es que al fin y al cabo estamos a 30 kilómetros o 35 kilómetros de Las Palmas, cosa que con coche o con transporte soluciona. O sea que al final, si tú tienes coche, tienes medio de transporte y más en una isla, todo está relativamente cerca y estás con la sensación de pueblo costero,
con su calita de playa, con sus vistas, que además creo que se las enseñé a Fernando, y con sus ganas de sus tiendas, sus cosas, muy cercano todo. Creo que se puede considerar que vivieran en un pueblo relativamente bien, es posible, y que todo es cuestión de adaptarse. Ya sé que en las islas todo es muy fácil y que es todo muy tal, pero creo que todo es cuestión de adaptarse, y el ser humano se acostumbra a todo fácilmente, teniendo una serie de comodidades mínimas. Claro, porque abríamos el debate aquí precisamente la semana pasada sobre va a cambiar también la forma que tenemos de mirar al mundo. Hay mucha gente que está diciendo, bueno, se están dando escenarios que ya se ve de forma clarividente. En primer lugar, es conveniente vivir al ritmo al que estamos viviendo. Yo creo que todos nos estamos replanteando que igual este ritmo acelerado que llevamos no es el más adecuado, no es el más afortunado, no es el que mejor nos prepara, no es ante el que podemos llevar una vida más confortable. En este ritmo, en este lugar en el que vivimos, bueno, pues de todo eso estamos hablando. En fin, 627-002-002. Vamos a hablar enseguida, aquí, en la cafetera, de cómo está la fotografía internacional. Podrán decir todos los periódicos del mundo lo que quieran. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno... En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del... En las últimas semanas hemos podido comprobar cómo los medios de comunicación internacionales... Imagínense cualquier lector de la prensa extranjera que descubre que al que se propone para el Banco Mundial... A Spanish nurse who helped treat 2 Ebola victims in Madrid has tested positive for the disease herself. Spain announced that a nurse is the latest to be diagnosed. Bueno, pues, ¿qué es lo que debemos aprender? Eso es una pregunta que se hacen, o ¿qué es lo que podemos aprender? Es una pregunta que se han hecho en todo el planeta. Lo decía incluso Alberto Fernández, el presidente de Argentina. Y lo que yo quisiera es que aprendamos lo que nos pasó. Tenemos que darnos cuenta que vivimos en un país enormemente injusto, enormemente desigual, y que tenemos que empezar a construir un país distinto, más igual, donde no tengamos que salir corriendo a socorrer gente que vive en condiciones de hacinamiento, donde podamos garantizar un modelo que desarrolle al país y que dé trabajo, que la salud no es un tema menor, el Estado debe estar presente, que la educación no es un tema menor, el Estado debe estar presente. Porque si el Estado no está presente, nos pasa lo que pasa. Eso es lo que defienden en Argentina, pero no es lo que defiende, por ejemplo, en Ecuador Lenín Moreno, que defiende los recortes en el gasto público. Si no ahorramos en el gasto corriente del Estado y entregamos buena parte de ese ahorro a las micro, pequeñas y medianas empresas, a los artesanos, a los campesinos, podríamos ver miles de emprendimientos quebrados y millones de hermanos sin empleo. Así que imágenes desiguales en todo el mundo y polémicas también diferentes. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. La última de Bolsonaro, bueno, con una gran repercusión porque ha tenido varias en estos últimos días, pero la del vídeo en el que hemos visto a un Bolsonaro demostrando su intención de interferir en la policía. Lo escuchábamos diciendo esto. O que esses caras fizeram com o vírus, esse bosta desse governador de São Paulo, esse estrume do Rio de Janeiro, entre outros, é exatamente isso. Tentei trocar a gente da segurança nossa no Rio de Janeiro, oficialmente, e não consegui. Isso acabou. Yo no voy a esperar foder a mi familia toda. No voy a esperar a que jodan a mi familia, decía Bolsonaro, pero esto, bueno, ha sido un auténtico terremoto en Brasil, ¿no? Sí, la verdad es que ha sorprendido muchísimo. Es verdad que se venía hablando, ya lo habíamos comentado aquí en la cafetera, de este vídeo que había aportado como prueba Sergio Moro, el ministro de Justicia que dimitió, un poco para reforzar su argumento de que bueno, el presidente brasileño había intentado interferir en el funcionamiento de la Policía Federal, y para demostrar esto pues existía este vídeo que al parecer ahora acaba de filtrar el propio Tribunal Supremo y acabará de hacer público debido pues al contenido bastante
explosivo que tiene. Realmente lo que se escucha en el vídeo es un Consejo de Ministros en el que, bueno, ya se conocía bastante, digamos, los exabruptos a los que nos tiene acostumbrados Bolsonaro, pero en este caso llama la atención y sobre todo ha causado mucho revuelo comprobar cómo se dirigía a algunos gobernadores, cómo se refiere al propio Tribunal Supremo, no solo él, sino miembros de su gobierno y sobre todo esto, ¿no? Cómo esta defensa de su familia pues le hace decir pues cosas como que si no le pasan información y no está al tanto de las investigaciones, pues que va a destituir al jefe correspondiente, si no le hace caso al jefe correspondiente al jefe superior de policía y si no hace falta al ministro, ¿no? Que esto es un poco después de esto fue cuando renunció Sergio Moro. Realmente el vídeo, bueno, ha aportado y sobre todo lo que escenifica muy claramente es, digamos, el gran enfrentamiento que tiene el gobierno brasileño con el Tribunal Supremo, que está investigando estas acusaciones de haber interferido en la Policía Federal y que podría provocar al final un procesamiento de Bolsonaro que podría incluso apartarle de la presidencia. Y en este sentido, pues Bolsonaro en las últimas horas pues ha reforzado esta especie de pulso contra el Tribunal Supremo, se ha rodeado de militares, ha recibido como refuerzo y respaldo de los militares, sigue en la calle pues negando un poquito todas las recomendaciones sanitarias hacia la pandemia. Hay que recordar que ha enarbolado digamos, pues un poco los argumentos en contra de las medidas de distanciamiento social y un poco digamos la paralización de la economía. El gran abogado sigue pidiendo que se abra todo, a pesar de que Brasil ya es probablemente el país más afectado y el que está llegando a unos números similares a los de Estados Unidos con respecto a los efectos de la pandemia. Y bueno, vamos a ver, es verdad que el vídeo además no solo deja en muy mal lugar a Bolsonaro, sino a bastantes miembros de su gobierno, ¿no? En este sentido es muy llamativo, por ejemplo, el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, que directamente en la reunión de ministros dice que hay que aprovechar esta especie de gran incertidumbre y de maniobra de distracción que podría ser el COVID, porque todo el mundo está pendiente de la pandemia, para ir cambiando directamente toda la normativa medioambiental, sobre todo de cara a la Amazonia, ¿no? Y a los intentos del gobierno brasileño, pues un poco por restringir y desmontar todas las leyes ambientales. Esto lo dice el propio ministro de Medio Ambiente, pero hay incluso el ministro de Economía que se muestra partidario de encarcelar a los magistrados del Tribunal Supremo, o la ministra de Derechos Humanos, que propone encarcelar a los gobernadores pues por implantar la cuarentena. En este sentido, pues es verdad que el vídeo es un golpe muy fuerte a la imagen y al gobierno en pleno de Brasil. Pero, y vamos a ver, podría de hecho, algunas de estas manifestaciones está estudiando el Tribunal Supremo si abre otras investigaciones contra estos ministros, pero de momento ya os digo, hay una gran crisis política, mediática, sanitaria en Brasil. Las cosas están muy revueltas y también es verdad que algunos militares, algunos pues altos destacados miembros del estamento militar han salido en defensa de Bolsonaro, con lo cual realmente la situación es bastante preocupante en Brasil. Así que en esa fotografía luego hemos visto también Netanyahu, juicio por corrupción. Lo que se juzga es la voluntad del pueblo, decía. אזרחי ישראל, מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם. Es el inicio del juicio por soborno contra Netanyahu, recién reelegido primer ministro. Sí, la verdad es que es paradójico esta situación. Benjamín Netanyahu se ha convertido este domingo en el primer jefe de Estado de Israel que es sometido a juicio no solo por soborno, sino por fraude y abuso de poder, ¿no? Él ha comparecido en esta primera sesión del juicio, le han eximido de comparecer de las siguientes, pero bueno, la imagen ya está ahí de Netanyahu testificando, digamos, compareciendo ante el tribunal. Además, da la circunstancia de que esta imagen se produce justo una semana después de que fuera nombrado y reelegido como primer ministro, después del pacto que hemos comentado que llegó con el partido azul y blanco de Benny Gantz, que había sido su gran rival en el último año y medio y que de hecho habían obligado y digamos el pulso que mantenían había hecho que Israel tuviera que celebrar 3 elecciones presidenciales en un año sin realmente un resultado concluyente, y a pesar de que Benny Gantz pues consideraba a Netanyahu su enemigo acérrimo y había jurado que no iba a pactar con él, pues finalmente han llegado a un acuerdo para gobernar en coalición. De hecho, se van a repartir el poder, es decir, en estos primeros 2 años va a ser Benjamín Netanyahu el primer ministro y después será Benny Gantz, pero se trata de un gobierno que ha hecho mucha polémica en Israel. Además es un gobierno que tiene 35 ministerios y 17 viceministerios, con lo cual ha suscitado también pues bastantes críticas
por el tamaño, y sobre todo le da cobertura a Benjamín Netanyahu para seguir siendo primer ministro, aunque no le ha evitado comparecer ante este juicio. Este juicio es verdad que es de un enorme simbolismo y de una enorme importancia. Se va a juzgar el comportamiento del primer ministro israelí en varios escándalos, y podría realmente terminar en un procesamiento. Al principio el juicio se prevé que dure varios meses, incluso algunos analistas creen que podría pasar del año, con lo cual va a condicionar la vida israelí, aunque de momento va a seguir siendo presidente Benjamín Netanyahu, y realmente por sus declaraciones al inicio de este juicio, desafiando y reafirmando su inocencia, pues probablemente pueden indicar cómo puede ser su gestión. De hecho, al tomar posesión la semana pasada como nuevo primer ministro, Netanyahu recordó e insistió en su intención de anexionar buena parte de Cisjordania de forma unilateral, que esto podría provocar también una gran crisis geoestratégica y en la política, y una gran alteración en la estabilidad en el Medio Oriente, con lo cual también podríamos decir que Israel y en general la zona del Medio Oriente nunca es que haya estado muy tranquila, pero vuelve a estar realmente en una situación y con varios focos abiertos que podrían disparar las tensiones y provocar realmente serios problemas. Bueno, pues luego en el capítulo del anecdotario, Donald Trump se confundía al decir que daba positivo en un test por coronavirus cuando había dado negativo, y tenía que matizar. I'm still here, and I tested very positively in another sense. So this morning, I tested positively toward negative, right? So no, I tested perfectly this morning. Meaning I tested negative. Un pequeño lío para Donald Trump. Bueno, pues esto es la fotografía que vemos en el panorama internacional, la fotografía global en un mundo que, como decimos, pues está impactado en las retinas por este asunto del confinamiento, por la pandemia, por el coronavirus, que pues ha tenido a un tercio de la humanidad en situación de cuarentena, en situación de confinamiento. Vamos a seguir aquí en la cafetera, porque respecto a eso también se plantean novedades en torno a la convivencia, riesgos para la convivencia, miedo también a que se planteen problemas y conflictos y enfrentamientos. Y sobre esto podemos hoy reflexionar aquí en el programa, porque tenemos algunos asuntos que nos parece que son dignos de reflexión. Speak to my heart, reminding me where I belong. Claro, porque hemos visto un debate político muy polarizado, muy crispado en las últimas semanas, que ha sido utilizado por la oposición, todo lo que estaba ocurriendo para tratar de hacer el electoralismo. Se ha jugado con asuntos muy serios, se ha puesto en peligro también no solamente la convivencia, sino también la seguridad, las normas de seguridad dictadas por las autoridades, hasta el punto de que se han convocado manifestaciones, ha habido gente participando en caceroladas, no respetando las distancias mínimas, pero dice Hortense, por levantar un poco el ánimo, que está un poco alicaído, la manifestación de Vox, según de la extrema derecha, según el ABC, un periódico conservador, Madrid tuvo 900 vehículos, Barcelona 500, Murcia 1000 coches y motocicletas, Logroño 200 coches, Granada 400 vehículos, Sevilla 500, Valencia 400, en Bilbao 24 coches. Pongamos que cuando hablan de vehículos son todo turismos, pongamos que en todos ellos van 4 personas, en teoría solo permitían 2. 3.924 vehículos en total. Vamos a suponer que hay zonas de España donde no se contaron, así que redondeamos al alza. 5.000 vehículos. Y le ponemos un máximo de 4 viajeros, que sería lo que no estaba permitido, pero bueno, le ponemos un máximo. 20.000 manifestantes. Hay 47 millones de habitantes. Que, como dice Hortense, ¿esos que son chinos? ¿No son españoles? Que no tienen derechos. Esos no han salido. Son la España silenciosa. ¿20.000 personas son toda España? ¿20.000 no es un fracaso acaso? ¿47 millones no son más que 20.000? Es verdad, como dice Zapatero, ¿no estarán haciendo más fuerte al gobierno?
¿Qué objetivo tienen esos 20.000? ¿Qué es lo que están pidiendo? ¿Nuevas elecciones? ¿Un golpe de Estado? ¿Una sustitución del gobierno? ¿Una guerra? Vale. No eran 20.000, eran 100.000. Siguen valiendo todas las preguntas anteriores. Son 47 millones de personas. 47 millones de personas. Madrid se supone que es el epicentro. 900 vehículos en el epicentro de la protesta. 900 coches. Se colapsó el centro de Madrid. Hombre, colapsar, si se colapsa por 1.000 coches, por 3.000 coches, entonces es que la capacidad de la ciudad es menos de lo que... ¿No sería mejor dejar de hacer el neandertal y ponerse a trabajar para salir de la pandemia, como están haciendo la mayor parte de las oposiciones en todo el planeta, como dice Hortens? Y en efecto, ahora... Os abro el micro, Pilar, María, porque uno de los debates, uno de los asuntos que es verdad, uno de los dilemas que tenemos en estos días es cómo afrontamos la tensión, las discrepancias ideológicas, porque si ya este país venía de la crispación derivada del debate, con las tensiones regionales, Cataluña, el resto de España, etcétera, el ambiente está muy crispado ahora. ¿Cómo podemos afrontar? Fijaos, llegaba un audio de Ricardo, oyente de este programa. ¿Cómo afrontamos todas estas broncas, estas polémicas que ya se están dando en los grupos de WhatsApp, en los grupos familiares? Buenos días, Resistencia. Quería plantearos un tema que me ha venido a la mente al pensar sobre la crispación que se está dando en España y en muchos países entre dos bandos prácticamente irreconciliables, y era la relación entre amigos de distintas ideologías, amigos que a todos nos pasan. Generalmente poco, porque nos solemos juntar con gente muy afín, pero todos tenemos algún amigo que pertenece a una ideología totalmente contraria o alejada de la nuestra. Y en estos tiempos donde la polarización es tan grande entre dos opciones, ¿cómo se gestiona eso desde la amistad y cómo buscar fórmulas para que los debates sean enriquecedores y nos acerquen en los puntos comunes en lugar de alejarnos más, especialmente teniendo en cuenta el componente de la amistad? Nada, desearos un buen día y a resistir. Un abrazo a todas. Así que nos va a costar hacer un ejercicio porque todos tenemos familiares, amigos, compartimos grupos de WhatsApp, gente con la que discrepamos profundamente. Hasta ahora las discrepancias ideológicas habían convivido con bastante, bueno, con irregularidad, pero con bastante normalidad. Y lo que sí que estamos viviendo es que el ambiente se crispa muchísimo. Y siempre parece que vamos un pasito más adelante. Porque yo recuerdo toda la crispación en torno a la derecha frente a Felipe González con los GAL. Bueno, nunca parecía que este país había habido una situación tan crispada. De pronto gana José María Aznar y con la guerra de Irak, de pronto la situación muy crispada y ya con el 11M, la sociedad tremendamente dividida. Después, con la victoria de Zapatero, se echan a las calles desde la derecha por cuestiones como el matrimonio homosexual, en defensa de la familia, decían. En realidad no era más que una polarización puramente electoralista para poner en cuestión al gobierno. Y así, una y otra vez, vamos viviendo idas y venidas, pero siempre parece que vamos un pasito más allá. Y una crispación como la que estamos viviendo, que todo el mundo coincide en que, desde luego, habíamos visto muy pocas veces. Pero es un dilema, ¿eh? Cómo tratar las discrepancias entre los grupos de amigos. Bueno, es una cosa que además... y además es que lo estás viendo, gente que a lo mejor pues sabías que podían pensar de una manera diferente a ti, pero te sorprende quizá la virulencia y la vehemencia. Yo también creo que igual que en muchos momentos se recomienda contar hasta 10 antes de tomar una decisión, de esperar a que pasen los enfados o los momentos de mayor alteración, creo que sería bueno probablemente eso, ¿no? Dejar un poquito reposar las cosas. Estos han sido 2 meses de una incertidumbre, de una tensión, de una situación totalmente excepcional, y quizá habría que dejar un poco que reposen las cosas antes de realmente de embarcarnos en este tipo de grandes aventuras. Algunas personas parece que no están dispuestas porque consideran que es su momento quizá de conseguir logros, pero creo que el grueso de la sociedad probablemente debería intentar pues dejar un poco dejar un poquito de tranquilidad, o que reposen un poquito las cosas para luego ser capaz de realmente de afrontar los debates, porque ahora mismo da la sensación de que en algunos sectores no se escuchan argumentos, ¿no? Pues yo decía, por ejemplo, a lo mejor
yo qué sé, poner o volver a programar algunas películas que cuenten un poco la historia, que nos recuerden lo que pasó en el siglo XX, tanto en España como en otros sitios o en otros países de Europa, recordar cómo esa polarización tiene muchos riesgos, pero algunas personas parece que están demasiado encerradas en algunos argumentos, y en este sentido creo que dejar un poquito de tranquilidad, ya sea a nivel de calle o a nivel de amistades, creo que quizás sea un buen consejo. Mary. Sí, como dice Ale Chávez, ¿no? En el chat dice, eso es país, el tono lo es todo. Yo creo que es una cuestión, como decís, ¿no? Del tono que se emplee, y sobre todo yo creo que siempre el sosiego va a ganar al grito, ¿no? Aunque una persona esté alterada porque realmente cree, ¿no? que tiene que responder así para criticar, ¿no? ciertas gestiones, yo creo que es siempre la mejor manera, ¿no? Será el sosiego, y aunque no lo creamos, pues al final siempre el sosiego va a ganar muchísimo más a un grito, por muy potente que sea. Claro. Luego había una cosa, Fer, es que ya no recuerdo de quién era, debe ser la cita de Annie, ni la he visto estos días, pero no recuerdo quién era, que decía algo así como: el odio ha creado muchísimos problemas, pero nunca ha resuelto ninguno. Sí. Y en ese sentido creo que es una cosa que deberíamos tener siempre presentes, ¿no? Que dejarnos llevar por el odio nunca lleva a nada bueno. Bueno, este fin de semana ha habido una polémica enorme. Ayer por la mañana, Santiago Segura, director de cine, actor, en unas películas, muchos oyentes de otros países no lo conocerán seguramente, pero hace, un tipo de película entre la comedia y el sarcasmo. En fin, Santiago Segura es un personaje. Publicó un tuit que ha sido muy polémico y que le ha provocado muchas discusiones. Dijo: qué tristeza esa España de fachas y de rojos, de malos y buenos, de extrema derecha fascista o bolcheviques bolivarianos, banderas, himnos, caceroladas, odio fratricida y mal rollo perpetuo. Concordia, entendimiento, armonía, igual suenan a descafeinado, pero son palabras necesarias. En un mensaje que pretendía ser sosegado, que pretendía ser algo equidistante, se situaba en el centro de las polémicas, pero lo que provocaba era la ira precisamente le llaman por todas las direcciones. De hecho, contestaba Antonio Maestre diciendo: esa equidistancia, comparar al agresor con el agredido, al agresor con la víctima, es lo que nos ha conducido precisamente a esto, y uno no queda a salvo por la equidistancia. ¿Qué os parece la polémica? ¿La habéis visto? ¿La sabíais? He visto sobre todo las reacciones, ¿no? Algo he visto aunque yo realmente hay algunos días que intento aislarme, hacer una especie de terapia de aislamiento de todo lo que son las redes sociales y del ruido, ¿no? De la cantidad de ruido que se oye, especialmente este fin de semana, pero sí he visto la polémica con el tuit de Santiago Segura. Creo que revela un poco eso, ¿no? Cómo está siendo especialmente difícil en estas circunstancias mantener ese discurso sosegado y distanciado. Y es verdad que quizá alguna parte de la izquierda también debería hacer un poquito de autocrítica, en mi opinión, porque algunas de las manifestaciones, y es verdad que la equidistancia podemos hablar largo y tendido, pero no parece un mensaje que debiera suscitar esa reacción tan encendida por parte de los dos bandos, ¿no? Quizá en ese sentido creo que a mí sí me ha sorprendido que suscitara ese nivel de rechazo, dentro de que puedo entender algunos de los argumentos, pero creo que es preocupante porque indica un momento en el que parece que no se escuchan más que no se quiere escuchar más que lo que quieres oír, ¿no? O el discurso que estás preparado para defender. Mary. Sí, pero también, claro, yo creo que es verdad que es una situación en la que estamos, es una situación excepcional, por eso también pues tienen otras connotaciones los mensajes que se lancen, todo lleva una crispación, y además nosotros estamos confinados, estamos especialmente sensibles y evidentemente las reacciones pues van a ser bastante feroces, ¿no? Es verdad que luego, sí, el matiz también es importante, ¿no? Me gustaba también una cosa que decía en Twitter Joaquín Urías, decía: es como decir, no estoy contra los derechos humanos ni a favor. No, dice, en algunas cosas no cabe la equidistancia. Yo creo que es momento para el debate público. Es verdad que hay que hacerlo no crispando, y también desde el sosiego. Pero es verdad que, bueno, yo creo que ahí no supo medir, ¿no? Lo tendría que haber medido mucho mejor, porque evidentemente, sobre todo en el contexto de España, ¿no? Fachas y rojos, hombre, no se puede poner a lo mejor en la misma balanza, sobre todo teniendo en cuenta, ¿no? Lo que habíamos visto este mismo sábado,
que bueno, pues sí que pues, da cierto respeto, ¿no? Ese avance de ese tipo de posturas extremas. Y bueno, yo creo que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Sobre todo ahora, con el debate público que tenemos tan crispado y tan sensible, y creo que igual sí que metió la pata. Claro, pero fíjate, yo estoy de acuerdo con María Pilar porque decía, entiendo lo que dices, y sabes que yo soy un defensor del sosiego y de la tranquilidad radical, pero dicho lo cual es verdad que equiparar ambas cosas es un argumento trampa. Primero porque las frases y los posicionamientos tienen contexto. Santiago Seguro no lo ha dicho en circunstancias normales, lo ha dicho al día siguiente de una manifestación convocada por un grupo de ultraderecha. No es lo mismo una persona homófoba que aboga por dar palizas a los homosexuales o que sale los fines de semana a dar palizas a los homosexuales que una persona que se declara homosexual. No es lo mismo. Y alguien podría decir, están en dos balanzas diferentes, no es lo mismo. De la misma forma que no es lo mismo el fascismo que un demócrata. No es lo mismo. El que impone que el que aboga por la democracia y por la participación de los ciudadanos. No es lo mismo. Y yo creo que en ese sentido es un intento de navegar en un ambiente un poco más tranquilo, que yo creo que en ese sentido es positivo, que este país necesita calma, necesita sosiego, necesita tranquilidad, pero no con estos medicamentos, no a este precio, porque no es lo mismo. No puede serlo y no podemos defenderlo, porque entonces el fascismo es lo mismo que el antifascismo. No, perdone usted, es una ideología que aboga por hacer desaparecer a los débiles, no puede ser lo mismo que luchar contra ello. No puede serlo. Y siempre, y yo creo que es lo que denunciaba Antonio Maestre, claro, es muy fácil intentarse colocar, cuando uno no está señalado, intentarse colocar en ambas direcciones, ¿no? ¿Por qué? Porque como a ti no te están señalando, luego es verdad que vivimos en un tiempo que es muy complicado y que a lo mejor esto podría abrir un debate más o menos tranquilo, donde pudieran ponerse todas las posiciones y donde todos pudiéramos aprender algo de lo que se está tratando de decir, de lo que se está diciendo, de lo que sin querer se está evidenciando. Pero es verdad que ahora cualquiera que levanta el dedo se convierte en objeto de la ira, da igual lo que digas. O sea que en ese sentido es verdad, es objeto de la ira, ahora sí, todo el mundo, incluso con el discurso que sea, ¿no? En ese sentido sí que es verdad que el ambiente está muy polarizado, pero hay que tener mucho cuidado porque yo creo que es bastante evidente que no se pueden comparar las víctimas con los agresores, por ejemplo. Dice, esto siempre lo describía, dice, no, tú ves una pelea en la calle, alguien se asoma a la ventana y lo que ve es un señor que se baja de un coche y le pega un puñetazo a otro. Y cuando desde dentro de casa le preguntan, oye, ¿qué pasa ahí fuera? Dice, no, dos señores que se están pegando, no. Dos señores que se están pegando, no. Hay un señor que se ha bajado de un coche y le ha pegado un puñetazo a otro. Y luego ya se defenderá o no se defenderá, lo denunciará o no lo denunciará, pero lo que estamos viendo es una agresión. Y claro, colocar en la misma balanza es Esto ha ocurrido mucho en el periodismo. No es que yo cuento las dos partes, siempre es la máscara de que estoy contando una sola. Porque no estás contando las dos partes. Porque claro que en ocasiones cuando alguien decide pasar a sangre y fuego un poblado lleno de niños, claro que tiene una descripción. No solo es un delito humanitario, claro que tiene una fotografía. Y no puedes decir, no, es que es una guerra, ocurren cosas. No, es una guerra, ocurren cosas, no. En fin, es como... Bueno, no sé, hoy estoy especialmente espeso, pero yo vi la polémica y me quedé muy... Oye, con esos discursos es que es muy fácil escapar de las polémicas, ¿no? Y fíjate quién lo está diciendo alguien como yo, que soy un defensor de que en el tono, que a veces no está tanto en el fondo, está en las formas, y que en el tono van las cuestiones muchas veces, pero en otras el fondo es lo que está en tela de juicio, ¿no? Sí, a mí lo que me preocupa de esta polémica es como al final muchos de los que han salido este fin de semana, pues algunas de las imágenes que has visto son las caricaturas típicas que son muy fáciles de ubicar, pero también hay mucha gente que se está dejando arrastrar o que se está viendo pues llamada o que está realmente con un enfado que bueno, puede ser comprensible hacia el gobierno y que está eligiendo o que está pues considerando que es su manera también de evidenciarlo. Y no todos son extremistas radicales de derechas. Sin embargo, están siguiendo esas llamadas, ¿no? Se están dejando seducir por esos cantos de sirena
sirena, que Vox parece que les está haciéndose oír. Pero realmente, ubicándoles también en fachas peligrosos, se reafirman en esa especie de idea de España como un país excluyente. Pero estando de acuerdo, quizá en este sentido, mira, sí que es esa gente lo que yo creo que habría que intentar recuperar, y no sé si ese es el mejor discurso y este es el mejor ambiente para hacerlo, ¿no? Porque al final, si seguimos dividiendo, al final, pues pasa eso, ¿no? Va a ser todo unos contra otros y realmente no va a haber medio, no va a haber centro, no va a haber, o digamos, posiciones moderadas. Y ese es el peligro que yo veo en todo esto. Quizá es verdad que el tono y el momento además elegido, cuando algunas de las imágenes que se han visto y algunos de los comportamientos que se están viendo, desde luego que no son equiparables, pero quizá lo más preocupante no es tanto que quizá no haya estado acertado en el tono, sino cómo ese ambiente se está cada vez más profundizando y se está agravando y nos puede engullir en una situación que puede llevarnos realmente a disgustos mayores. Por eso yo decía, a lo mejor intentar respirar y mirar un poco con un poquito de perspectiva las cosas, que quizá nos venga bien como sociedad. Pero ¿sabes lo que ocurre, Pai? Que yo estoy de acuerdo, y tú sabes, yo me pasa como a ti, yo he convivido y durante muchos años por familia, por barrios en los que he vivido, con gente muy conservadora. Y de hecho sigo conviviendo y a mí me gusta además conocer, me relaciono con todo tipo de personas, no soy nada en ese sentido, nada sectario, cada uno tiene su planteamiento y tal. Pero según lo estabas planteando, corremos el riesgo de caer en un espacio que es muy tramposo, que es trasladar el objeto de culpa. El objeto de culpa son aquellos que están criticando y haciendo la generalización. Hombre, no, el objeto de culpa serán los que están seduciendo y los que se están dejando seducir. Porque, tal y como lo planteas, parece que es que, como los metemos en el mismo saco, vale la culpa otra vez para nosotros. Y eso no es justo. No es justo. Yo entiendo que la gente esté enfadada. Espero algo de racionalidad. Igual que yo trato de hacer un ejercicio de autoexigencia y decir, pues mira, quizá no estuvimos afortunados con la crisis del ébola. Quizá tendríamos que haber pensado que nadie pretendía más muertos. Como yo, insisto, trato de hacer ese ejercicio, incluso con Isabel Díaz Ayuso. No creo que ella defienda que haya más muertos en España. No creo que ella anhele más muertos. No lo creo. Y creo que es una caricatura pretender decir lo contrario. Puedo pensar que sus medidas son muy poco acertadas. O que su voluntad de colocar el criterio económico frente al criterio sanitario es un criterio suicida. Sin embargo, sigo pensando que no es una persona que esté anhelando la desaparición de la población madrileña. No lo puedo pensar. Dicho lo cual, el proceso de autorreflexión tendría que hacerlo también aquellas personas a las que, como tú dices, se están dejando seducir por ese discurso, porque tú puedes pensar que el restaurante que gobiernas o tu taller mecánico o esto está cerrado. Bueno, será por culpa del coronavirus. No, es que es culpa del gobierno. Hombre, tendrás que tener algo de racionalidad. ¿O es que querías dejar abierta la economía? Porque no lo habrías consentido en su momento. Ojo, cuidado, que son los mismos que protestan por la convocatoria del 8M. Y los mensajes esquizofrénicos de una cosa y la contraria, la incoherencia, está permanentemente en el debate. Y a mí lo que me preocupa es trasladar el objeto. Siempre nos tenemos que autofustigar, ¿no? Bueno, es que, claro, si yo conozco gente conservadora que es encantadora y que está muy enfadada. Y también está muy ociosa, por cierto, y también tiene mucho miedo. Pero cuidado, porque la culpa de eso no la tiene el gobierno. La culpa del virus no la tiene el gobierno. El problema es que en esta situación todo el mundo ha enfocado las responsabilidades hacia el gobierno. Ya sin pretender hacer una defensa de las actuaciones, porque estoy convencido de que se han equivocado en muchas cosas, seguro. Y que, bueno, pues que tengan las responsabilidades que tengan. Yo la crítica que hago es a la manera en la que se están gestionando las discrepancias y la manera en la que se está alterando el debate, ¿no? Pero siempre tenemos que bajar, los demás, ¿no? Siempre tiene que ser, oye, no, perdóname, si se están dejando seducir, si hay gente que se deja convencer, a lo mejor el problema no lo tenemos nosotros por ponerlos en el mismo saco. Yo vi ahí un montón de gente saliendo y la caricatura que hacía el ABC, por cierto, que no la hacía yo, el ABC o La Razón, que decían los coches de alta gama que han tomado el centro de Madrid con la máxima de las contaminaciones. Oye, yo no culpo a nadie por tener todavía un coche que contamine, porque quien más que menos tiene uno cerca. Pero cuidado, hay un retrato que además de caricaturesco tiene algo de fondo de verdad. Cuando estamos... La gente más sensata, que no un científico no es de izquierdas o derechas, es un científico. No sé, a mí me parece que es muy inquietante, que es muy preocupante.
Yo creo que en esto... Sí, y yo estoy contigo, no debe ser que siempre cedan los mismos, es decir, en ese sentido sí creo que si se han dejado seducir no se puede responsabilizar a los que no piensan como ellos, es su responsabilidad. El tema es cómo conseguimos avanzar como sociedad y recuperar a esa gente que yo sí quiero pensar que es recuperable, porque si realmente se siguen pues ascribiendo esas ideas, dejando seducir o digamos siguen pensando de esta manera, vamos realmente a dos polos opuestos y sobre todo a dos bandos cada vez más enfrentados y en los que no va a quedar espacio para nada más, ¿no? Que no sea o el conmigo o contra mí, y en todo además, o sea, o aceptas o me compras toda digamos la batería de medidas. Yo no sé cuál es la mejor manera de afrontar esto y no creo que sea realmente pues permitiendo ni cediendo en ciertas cosas que consideras en las que no se puede ceder, pero sí me preocupa y por eso te decía cuando has hablado un poco de cómo esto se traslada al grupo de amigos, pues a todos nos está pasando, ¿no? Ves algunas de las cosas que están publicando, que están diciendo gente con la que llevas conviviendo tantos años y te sorprende, te planteas qué hacer con ellos de forma más general. Por eso mi reflexión no era tanto de decir, no, pues la culpa, y es verdad que no se puede equiparar determinados comportamientos ni determinadas formas de pensar, y no sé si la solución es realmente hacer el esfuerzo siempre los de un bando, pero me preocupa la situación y creo que sí habría que reflexionar sobre cómo se puede reconducir este momento histórico que estamos viviendo. Mary. O sea, yo creo que evidentemente en lo que estamos todos de acuerdo, ¿no? Es en que queremos que se reconcilie la sociedad, ¿no? Sobre todo viniendo de donde venimos, pero es verdad que yo creo que también es un poco, yo lo ejemplificaría, ¿no? Como una balanza desequilibrada, ¿no? Es verdad que no se puede poner en la misma balanza salud y economía, pero tampoco la mayoría confinada con la que se lo salta, ¿no? Y yo creo que en esto, en el caso concreto de lo que ha ocurrido este sábado, si al final le damos poder y voz a los que más gritan, aunque sean minoría, la gran mayoría vamos a salir perdiendo, ¿no? Y yo creo que en esto sí que tenemos que hacer una balanza como la que es, ¿no? Y es que la gran mayoría sí que tiene sentido común, sí que está confinada y por tanto no, en este caso concreto yo no veo dos bandos con el mismo peso, ¿no? Veo un bando muchísimo más grande que es el de la razón, el confinado, el que cree que la salud está por delante de la economía y el que cree que sí que hay que estar confinados y no hay que saltarse las normas. Luego sí que creo que es lo que decía Pai, que sí que es verdad que hay que buscar, después de todo esto, hay que buscar la reconciliación y yo creo que en eso los principales líderes políticos, el principal líder de la oposición, debería hacer un gran trabajo para buscar en la moderación, porque al final la gran mayoría de la población es moderada, la gran mayoría de la gente, de las personas que votan, tienen un voto conservador, son moderados, ¿no? Lo decía además el propio Gabilondo, decía que efectivamente los hooligans son una pequeña parte. Por eso creo que en este caso de este sábado son unos pocos, no están, yo no los pondría ni siquiera en uno de los bandos. Bueno, en todo caso es complicado porque lo que sí que creo que podemos compartir todos los oyentes, tendréis cada uno vuestros matices, cada uno veréis una posición en un espacio, en otro. No estaba previsto que terminásemos charlando de esto, pero ha llegado este audio de los oyentes también. Muchas veces aquí en la cafetera, nosotros cuando termina el programa nos quedamos charlando y vemos un poquito cuál es la línea del programa, la dirección, y vamos conversando y conversamos en estos términos y vamos colocando posiciones y viendo, preocupaciones. Yo lo que sí que detecto es una gran preocupación por las imágenes que nos ha dejado el fin de semana, una gran preocupación porque, aunque en efecto son una relativa pequeña minoría, no deja de ser 1.000 coches en una ciudad como Madrid, es el aparcamiento de un centro comercial. Pero más allá de esto, más allá de esta cuestión, todos coincidimos en que, como tenemos también en la memoria algunas de las cuestiones que tratamos semanalmente aquí en este programa, los enfrentamientos que ha vivido este país, a nadie le hace ninguna gracia. Hay mucha preocupación. Yo he visto algunos mensajes de oyentes este fin de semana que decían, mira, yo es que me tengo que ir de Twitter, me tengo que ir de las redes sociales porque me está angustiando las imágenes, los sonidos, la crispación sistemática, la manera, el enfrentamiento, y me preocupa además el futuro, me preocupa mucho el futuro de esto. Yo tengo una esperanza, no soy muy bueno haciendo augurios, pero me preocupa, la esperanza que tengo es que cuando recuperemos una cierta normalidad, unas ciertas rutinas, volvamos todos a nuestras ocupaciones, porque
esto se va a relajar, porque si ahora encima al miedo se le suma la preocupación, el confinamiento y le añades el tiempo libre que tenemos, la cantidad de tiempo que podemos destinar a estar en las redes sociales, a estar tal, la combinación es explosiva. Pero en la medida que uno empieza a ver que en la calle la normalidad empieza a tomar las calles. Ayer paseabas por Madrid y todavía no estábamos en fase 1 y ya se veía una cierta normalidad por las calles. En la medida que las rutinas ocupen la vida de la gente, probablemente todo esto se va a relajar. Habrá cosas que no, la vida parlamentaria continuará, que es donde se deben dirimir estos asuntos. Volverá el fútbol, la gente se entretendrá, volverá, en fin, las rutinas, volveremos a quedar con los amigos y de las discrepancias volveremos a hablar de las vacaciones, de los problemas de pareja y de las cosas que nos ocupan en la vida rutinaria. De lo que viene siendo la vida, vamos. De lo que viene siendo la vida, sí. Porque si no, estamos condenados a acabar otra vez a garrotazos. Y yo espero, ni es el contexto global, que alguien me decía, joder, es que esto tiene pinta, los mismos márgenes que en la Guerra Civil Española, en un periodo de entreguerras. Bueno, son bloques globales completamente diferentes. A día de hoy puede cambiar, pero a día de hoy hay una situación económica también completamente diferente. Es un mundo diferente. Y además se están buscando salidas y respuestas diferentes. Mayoritariamente se está buscando en Europa, se está buscando en lugares como España y... Bueno, son mundos diferentes, son preocupaciones en ocasiones parecidas, son gritos parecidos, pero hay que tener un poco de confianza en que si introducimos un poquito de tranquilidad y de voluntad en el debate, pues a lo mejor no tenemos por qué terminar de nuevo en los rincones oscuros. No, y además yo sí creo lo que decía María, yo sí estoy bastante convencida, especialmente en España, y creo que incluso en países como Estados Unidos, que también está con una serie de tensiones en este sentido. Brasil lo conozco menos, pero tengo la sensación que también puede existir esta situación, que al final los moderados, la gente que quiere avanzar y que no son hooligans, es muchísimo mayor que la que realmente se dedica a tensar y a gritar, ¿no? Y en este sentido, por ejemplo, si realmente hubiera una manifestación, una convocatoria para unir detrás de algún lema o detrás de, no sé, se me ocurre, por ejemplo, ahora mismo una manifestación de la Marea Blanca o en defensa de la sanidad pública, eso sí que colapsaría Madrid, por ejemplo, en este sentido. Pero claro, muchas veces la gente que tiene una idea mucho más moderada no se siente llamada, ni desde luego en esta época de confinamiento iba a acudir a esta manifestación, pero si en algún momento se planteara, probablemente se podría ver realmente esa mayoría silenciosa que se nombra a veces, que realmente es la que tiene el peso de la sociedad y el peso de un país, y en este sentido creo que está y se mantiene todavía bastante serena, y en este sentido yo también creo que ese es el punto que nos puede llevar a cierto optimismo o a cierta relativización de estas tensiones. En todo caso, no hay una postura entre el fascismo y el antifascismo. No existe esa posición. O se es antifascista o se es colaboracionista. Pero el antifascismo persigue una sociedad igualitaria, una sociedad de derechos, una sociedad protectora. El fascismo no. Y bueno, conviene también tenerlo presente porque es verdad, puede haber muchos caminos, ¿eh? En el antifascismo hay muchos caminos. Hay caminos que son retóricos, educados, sosegados y tranquilos. Y hay otros que son violentos. Hay muchos caminos, pero en el fondo el antifascismo lo que se defiende, lo que protege es un sistema, el sistema donde todos tenemos derechos, donde todos tenemos derecho a participar, donde hay igualdad, independientemente de la condición social, del género, de la naturaleza política. Todos tenemos derechos frente a un modelo que lo que pretende es perpetuar los privilegios de una escasa minoría. Así que son dos espacios bien diferenciados y bueno, conviene simplemente observando la historia hacer la fotografía para entenderla un poquito mejor. Pero bueno, más allá de entrar en ese debate, porque lo que sí que nos llama la atención y lo que sí también en España es que hay palabras que quedan completamente proscritas. Dices antifascista y parece ya que te estás declarando como el hombre que va pegándole fuego a las iglesias, porque aquí ha habido 40 años de dictadura que ha establecido también incluso un diccionario propio. Y entonces hay cosas que parece que no se pueden declarar. Y creo que conviene tener cuidado, porque un antifascista en Francia es un héroe nacional. Entonces, bueno, pues no está mal que recordemos que no vivimos solamente en nuestro ombligo, que vivimos un poquito más allá.
Pero... De hecho, incluso reconocen a nuestros antifascistas como héroes nacionales en Francia, ¿no? Como pasó con Rafael Gómez Nieto, ¿no? El último superviviente de la 9, que fue pues considerado incluso por la propia presidencia de la República como un héroe francés. En efecto. Bueno, en todo caso, insisto, no tampoco se pretendía, porque además siempre hemos dicho que la sobremesa es un lugar precisamente para despejarnos, para tranquilizarnos, pero este fin de semana pues todas las imágenes han estado en las portadas de los periódicos, los informativos, los telediarios. Otro día hablaremos de la responsabilidad de los medios de comunicación en lo que está ocurriendo, dando altavoz a fenómenos minoritarios, focalizando a estas minorías que salen a gritos frente a las grandes mayorías que claman por la tranquilidad, por la paz, por la convivencia, y que apenas tienen espacio en los medios de comunicación, si se dedicase el mismo esfuerzo a encontrar aventuras maravillosas, a encontrar iniciativas entre la ciudadanía, probablemente pues la sociedad avanzaría a otra velocidad. Pilar, María, gracias. Gracias a vosotras. Mañana más, mañana volvemos aquí en La Cafetera. Si estás escuchando esto, no estás sola. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, cafetera. La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wild.